Yo me voy a parar en los desafíos, no voy a pararme en los avances. Y estoy planteando dos desafíos básicos, que los planteo adentro y afuera, pero que no hay un adentro y afuera porque no hay una adentro y una afuera de la sociedad y de la universidad. Son cosas dialécticamente conectadas que son una misma cosa. Entonces, pero igual, de forma didáctica, para entender qué desafíos teníamos, yo me planteé, como para pensarlo más ordenadamente, ¿no? Que hay un desafío básico de la interna, que no se puede pensar si no se piensa al otro, que voy a hablar después. Pero el desafío básico a la interna es salir de lo que preponderantemente hacemos en nuestra universidad, que es fabricar profesionales técnicos. Eso me parece que es lo que preponderantemente venimos haciendo en la universidad, a pesar de todo lo contradictorio que puede ser esto y a pesar de todas las cuestiones de crítica y de transformación que muchos universitarios y profesionales que salen a la sociedad realizan. Pero si uno lo ve en perspectiva, me parece que seguimos siendo una fábrica de profesionales al servicio de la reproducción, con todas las contradicciones que eso tiene, dejando claro que hay espacios de transformación, pero me parece que a la hora de mirar el balance de lo que venimos haciendo en las universidades públicas, me parece que nos formamos mucho más como reproductores de la sociedad capitalista que como transformadores. Ese es el primer desafío que me parece, al cual me parece que la extensión puede cumplir un rol clave ahí en aportar a la transformación, ser un elemento instituyente de una institución que básicamente, en forma contradictoria, reproduce y no transforma. Y el otro, el desafío que está por fuera, que no es, pero que lo planteo didácticamente por fuera, tiene que ver con eso mismo. Es imposible pensar en cómo formar nuevos profesionales al servicio de la transformación de los sectores subalternos si no trabajamos necesariamente con los sectores subalternos. Y eso implica que el segundo desafío relacionado, atado, tenga que ver con contribuir a los procesos de organización, autonomía y emancipación de los sectores subalternos, que es la inmensa mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos. O sea, dos desafíos relacionados con la inmensa mayoría de nuestro pueblo que sufre situaciones de explotación y dominación. Y estos dos desafíos tienen una alta dosis de ideología y política, pero eso es la educación y eso es también la extensión. Y nos paramos ahí para pensar la extensión. Nos paramos en la posibilidad de establecer estrategias, acciones que tienen sin duda una connotación académica, pero antes y en correlato tienen una connotación política. Hay una construcción política académica en nuestras prácticas y en nuestras concepciones teórico-metodológicas. Desde ahí pienso los dos desafíos que tenemos como universidades públicas y a los cuales puede contribuir la extensión universitaria. O interacción, o, bueno, hoy vimos con los compañeros un montón de definiciones, de términos. Yo no me peleo por términos, me peleo por los conceptos que los términos implican. Y además, ¿saben qué? Freire, en un momento, en el primer capítulo de su libro, Extensión y Comunicación, se peleó etimológicamente contra el término extensión. Y seguimos hablando de extensión. Y si el maestro no pudo, bueno, capaz que nosotros podemos hacer algo, pero parece medio complicado. No voy a entrar en esa, pero quiero decir que, ¿cuál extensión? ¿Cuál es ¿quién contribuye? ¿Qué proceso extensionista contribuye a esas dos tensiones, a esos dos desafíos? No cualquier tipo de interacción, no cualquiera. Y entonces me parece que ahí tenemos que hacernos algunas preguntas muy concretas de ese cuál. ¿Qué, cómo, por qué, para qué, con quién y contra quién va a estar la extensión universitaria si piensa jugar estas dos tensiones y estos dos desafíos? Y nosotros hicimos alguna definición con muchos problemas porque hay muchas cuestiones que nosotros las planteamos desde los grupos, desde los individuales, pero después nos cuesta mucho transformarlas en cuestiones institucionales.
en definiciones que asuma la institución como un todo. Ahí hay un debate político-ideológico que depende de la capacidad instituyente de los grupos en las instituciones, en esa disputa que básicamente es política. En esa disputa de qué es la extensión y cómo es la extensión, hicimos algunos, y ahí meto algún pequeño avance, si quieren. Y entonces intentamos, desde la Universidad de la República, pero también de otras universidades, porque conocemos algunas definiciones de extensión que están en los estatutos de las universidades, y además lo traducimos después a lo que plantea el Grupo Montevideo. Y entonces ahí hablamos, la conceptualizamos desde el qué y el cómo, como un proceso educativo en donde todos podemos enseñar, los universitarios y los actores sociales populares con los cuales nos relacionamos, en donde generamos espacios democráticos de mutua interpelación, en donde no aceptamos acríticamente los saberes que conviven en eso que Boaventura Sousa Santos llama ecología de saberes. Eso tiene que ver con la posibilidad de una mutua interpelación de saberes cuando pensamos en la extensión. La posibilidad de que nosotros podamos no aceptar críticamente el saber popular y que tengamos la claridad de que el saber popular nos desafía y nos interpela en cada parte del proceso en el cual transitamos. Yo le voy a pedir perdón a algunos compañeros que estuvieron en el curso ayer, porque voy a repetir, si no repitiera estaríamos jodidos, porque estaría, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a decir muchas de las cosas que ayer trabajamos en el curso durante el día. Vuelvo al concepto de extensión. Dos cuestiones más que me parecen claves para definir el concepto de extensión, que tienen que ver con el qué y el cómo. Ayer lo planteábamos, proceso en el cual se debe planificar, los sujetos colectivos con los cuales trabajamos y los universitarios en forma conjunta deben planificar, actuar y evaluar los procesos en los cuales participamos. Eso me parece que es uno de los debes y desafíos importantes que tenemos en la extensión, sobre todo cuando aparece el formato de proyectos, y cuando el formato de proyectos nos lleva a generar un formato de proyecto ex ante en el cual uno tiene que pautar actividades de antemano que no necesariamente incluyen la planificación con los actores. Lo otro que digo es que para caracterizar ese cuál y ese cómo debemos pensar en procesos interdisciplinarios. Por razones simples o no tan simples, la realidad no es disciplinada, es indisciplinada, es imposible poder observarla y transformarla desde la monodisciplina. Implica la interdisciplinaridad de las prácticas y mucho más, implica la incorporación de ese saber nuevo al cual aporta el saber popular, y ahí está la ecología de saberes de la cual habla Boaventura. Y lo otro, y lo voy a dejar por acá, aunque podríamos seguir trabajando un poco la definición de extensión, implica considerar los tiempos de la universidad y de los actores sociales con los cuales trabajamos, que no siempre coinciden, y en donde algunos formatos curriculares que van de marzo a diciembre en general, o en un semestre, a algunos casos, no tienen nada que ver con los tiempos y las urgencias que los colectivos con los cuales laburamos tienen. Entonces me parece que ahí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de procesos educativos y los tiempos de los distintos componentes de ese proceso educativo y sobre todo de los sujetos colectivos con los cuales hablamos. Pero voy a hacer me voy a detener un poquito, si los compañeros me permiten, en el con quién y contra quién. Yo eso lo aprendí de Freire, como muchas de las cosas que les voy a decir. Y el con quién y contra quién implica pensar el proceso de participación que vamos a tener con los actores colectivos con los cuales vamos a trabajar. Y ahí me parece que entran un montón de cuestiones que en los últimos tiempos me parece que tenemos que pensarlas mejor. Me parece que hay algo así como 3 tipos de concepto, categoría, que me parece que entran en juego ahí cuando hablamos de la participación real, más allá de las distintas definiciones de participación.
Pero en los últimos tiempos, en esta era posmoderna, hay algunos conceptos, categorías que dejaron de circular en la universidad. Hay algunos conceptos, categoría, que han sido encriptados en las universidades públicas, mucho más allá en las privadas. Cuando uno habla de encriptar, quiere decir que han sido ocultados, están muy bien guardados, están ocultos, están, se me ocurría decir, quirúrgicamente extirpados de los discursos universitarios en los últimos tiempos. Y voy a nombrar algunos, y capaz que si nos juntamos vamos a encontrar algunos más. Algunos que cuando los nombramos, yo particularmente a veces me siento como un dinosaurio en el siglo de las máquinas. Cuando uno habla de emancipación, liberación, explotación, dominación, lucha de clases, poder popular, capitalismo, clases sociales, se siente como que esos conceptos, categorías, son muy difíciles de poner en un discurso normal en la universidad. Me pasa en cada curso que doy. Cuando digo que hay corrientes de participación que la conciben desde el conflicto de clase, en muchos casos tengo hasta cuidado porque hemos creado una subjetividad posmoderna que nos ha cooptado y encriptado algunos conceptos básicos que tienen que ver con las relaciones sociales. Pero hay algunos otros conceptos que fueron creados en los últimos tiempos y que los planteo como, por lo menos como peligrosos y como para pensarlos con cuidado. Que son conceptos que uno los podría pensar como ideológicos, ¿no? Desde la falsa conciencia, o de no que se oculta el concepto, sino que se oculta el conflicto que está por detrás de esa comunidad de la cual a veces hablamos, de la gente de la cual a veces hablamos, del otro con el cual a veces hablamos e identificamos la acción que vamos a realizar. Y esos conceptos son muchos, pero voy a nombrar 6 o 7, y los anoté para no olvidarme. El de comunidad es uno. Me parece que muchas veces hablamos de comunidad y esa comunidad como común, unidades de intereses, es una ingenuidad muchas veces de nuestra parte. Los paso rápido los otros, pero cuando hablamos de empoderamiento, del empowerment, cuando hablamos de la gobernanza, el capital social, la cohesión social, el desarrollo sustentable, la seguridad alimentaria, ahí hay un montón de conceptos que son nuevos y que han venido de la mano del Banco Mundial, del FMI, de la FAO, del FIDA, que me parece que tenemos que tener cuidado a la hora de usarlos cuando hablamos de procesos de extensión. Y esto tiene que ver con el con y el contra quién, porque parece ser que no hay más conflicto en las sociedades en las cuales vivimos. Parece ser que los factores de dominación y de poder no están más en las comunidades, porque lo que tengo que hacer es empoderar a los que no tienes voz y tengo que generar procesos de cohesión social. Y yo me lo pregunto si eso no tiene mucho de ideológico por atrás. Por eso digo, cuando pensamos la definición de extensión, y no me voy a extender más porque quiero pasar a otro tema, me parece que el con y el contra quién hay que pensarlo. Y además, digo, si somos fieles a las concepciones teórico-metodológicas que han surgido y de las cuales abrevamos en la extensión universitaria, y esas son la educación popular y la investigación, acción, participación, ahí debemos ver que nuestros principales maestros han usado binomios antagonistas que son algunos de estos que voy a nombrar y a los cuales hay que recuperar a la hora de pensar los procesos extensionistas. Y si no los recuperamos, tenemos que tener conciencia de que están en juego. O por lo menos que hay una corriente extensionista que puede afiliarse a esta tesis. Y nombro algunos binomios polares en disputa, que nos cuesta inclusive meter en los cursos de extensión. Y traigo a Freire. Y Freire hablaba del binomio del educador educando, pero del dominador dominado, del opresor oprimido.
ahí habla de dos clases en conflicto, no una clase en un sentido marciano, pero sí de clases de confrontación, con intereses de clase distintos y en disputa por cuestiones materiales, y no solo, también simbólicas. Digo, el binomio explotador-explotado también no está presente en muchos de los discursos de la universidad, y mucho menos el binomio capital-trabajo. Yo no sé qué les pasa a algunos compañeros, yo hablo de mi universidad. Nosotros en muy pocos espacios estudiamos economía política. Inclusive a veces cuando hacemos un curso de economía política no decimos que vamos a estudiar a Marx y el marxismo y los autores marxistas, porque tenemos que proteger eufemísticamente algunos de los cursos a la luz de la censura que pueda haber por parte de algunos corporativismos docentes que tienen una concepción completamente contraria a esto de lo que estamos planteando, cuando lo que hablamos, y ellos hablan, de la pluralidad de ideas en un ámbito democrático. Entonces, ¿con qué estrategia, con cuál es la extensión que va a permitir poder avanzar en esas dos tensiones y desafíos? Esa extensión, no cualquier extensión y no en cualquier lugar de la universidad, puesta en el espacio natural y normal de la currícula, que son las disciplinas donde están los estudiantes cotidianamente aprendiendo y enseñando, y donde están los docentes enseñando y aprendiendo. Puesta ahí, puesta en disputa en el espacio curricular normal, no puesta el sábado de mañana, no puesta en un proyecto, puesta desde el aprendizaje en la disciplina concreta de cualquier carrera o cualquier profesión. Esa es la utopía extensionista, es esa, es ocupar un espacio, dejar de ocupar el espacio externo de formación de muy pocos estudiantes y de muy poco trabajo docente para ocupar el tiempo, disputar el tiempo curricular normal y cotidiano de los estudiantes. No cualquier tipo de extensión y no en cualquier lugar. La articulación de funciones puede pensarse de dos formas básicas. Una, pensando de que articulamos tres funciones por separado. Es cierto, los docentes hacen extensión, hacen investigación y hacen enseñanza junto con sus estudiantes. Lo hacen aparte, eso es lo que hacemos normalmente. Investigamos con los estudiantes, investigan, porque acá el partido se juega con lo que hacen los estudiantes, no lo que necesariamente hagan los docentes. Si lo hacen los estudiantes, necesariamente lo harán los docentes. En la gran mayoría, hay algunas que no, hay algunas que hacen solo los estudiantes, pero la gran mayoría del tiempo institucional es un tiempo docente estudiantil. Y si lo hacen los estudiantes, necesariamente debe haber una tarea docente repensada para esto. Digo, esta conceptualización de extensión, metida, imbricada en el acto educativo, hackea la pedagogía que se instaló históricamente en las universidades, por lo menos las que yo conozco, y me parece que son los espacios predominantes que tenemos en las universidades, y me refiero sobre todo a las universidades públicas. Esta incorporación de la extensión en el tiempo curricular normal hackea la educación bancaria que en general tenemos con nuestros estudiantes en sala de aula.